El mes de mayo cerró con 6 mujeres asesinadas por violencia machista en nuestro país, 18 en lo que va de año, unas cifras que han llevado a la celebración ayer mismo de una reunión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Victoria Rosell es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y ya nos atiende. Buenos días, señora Rosell. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cuáles han sido los acuerdos a los que ustedes han llegado en esa reunión celebrada en la jornada de ayer? Bueno, quería explicar que a corto plazo no hay ninguna medida que vaya a solucionar los asesinatos machistas ni la violencia machista en general, que es todo un continuum de trabajo desde el Pacto de Estado de 2017 y aún antes desde la Ley Integral 2004. Pero ayer en la reunión del Pacto de Estado con todas las comunidades autónomas sí acordamos, bueno, pues reforzar la coordinación y promover el modelo de comités de crisis que ya funcionan en las unidades de delegación del Gobierno, donde con calma, no a las 2 horas, sino pues, reuniendo toda la información, se analizan los casos pormenorizadamente de las mujeres que ya habían contactado de alguna manera con la Administración, fuera que sus hijos o hijas lo habían verbalizado en el ámbito educativo, ellas en el ámbito sanitario, servicios sociales, servicios especializados, o que habían puesto denuncia, que estaban en Biogen, que ha sucedido en algún caso, o incluso en el juzgado, ¿no? Entonces, hacer un análisis que puede ser a veces técnico, que eso es lo que ya hacemos en las unidades de las delegaciones del Gobierno, que dependen funcionalmente de la Delegación contra la Violencia de Género, pero también a veces un análisis político. Han llamado mucho la atención esas cifras que dábamos al comienzo, 6 mujeres asesinadas en el mes de mayo, 18 en los primeros 6 meses de este año, 17 menores que quedan huérfanos, víctimas de la violencia de género. ¿Cómo interpretan ustedes esos datos? ¿Atienden a un incremento de este tipo de violencia? No, gracias por esa pregunta, porque cuando damos los números la gente está hablando de incremento de las asesinadas. No solo no hay incremento, sino que en la década primera, desde que computamos, de 2003 a 2010, 2011, había años de 73 mujeres asesinadas. Después, en la segunda década, 2010-2011 a 2019-2020, ya bajó a 50 o 60 al año, no 60 o 70. Y el año pasado, 2021 y 2020, fueron 47 y 48. Quiero decir, son más de 20 mujeres asesinadas menos. O sea que esto no solo no es despreciable, sino que faltaría, la verdad, decir que se incrementa. Esto pasa un poco como las primeras universidades que pusieron protocolos antiacoso en California, que se formó un debate sobre dónde llevarías tú a tu hija. A una universidad que tiene protocolo antiacoso, pues la gente decía, ahí se acosa. No, aquí se admite que hay acoso y se ponen medidas. Nos está pasando un poco eso, ¿no? Que de visibilizar la violencia para hacer sensibilización, para darle visibilidad y para poner remedio, no nos puede llevar a decir que hay más. Sin embargo, también es verdad que una sola asesinada por violencia machista y todas las víctimas que están vivas, para nosotras siguen siendo demasiadas, y también la reflexión de que detrás de cada una no hay solo una víctima, sobre todo sus hijos e hijas, pero todo un entorno social, una familia, cuando son más jóvenes, entorno escolar, de estudios, de trabajo en las adultas. Son muchas las víctimas de cada asesinato machista, desde luego, no solo una mujer. Cuando se hace esa reflexión, hablamos de las víctimas que han sido asesinadas, las que logran, las supervivientes, digamos, de esa violencia machista. Desde que se empezaron a contabilizar esos asesinatos, 1.148 mujeres desde 2003 han muerto. Me imagino que a la hora de hacer esa reflexión decía, hay que pensar en que algo falla para que siga habiendo asesinatos machistas, pero ¿el qué? Bueno, como acabamos de decir, el número es muy, muy inferior a hace tan solo una década. En los años 2010 había años de 73, 76, 60 y muchas asesinadas, y hay que poner en valor 20 mujeres asesinadas menos. Pero lo que falla es que la sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal, porque la violencia de género es la manifestación más grave de la desigualdad, de esa mentalidad de subordinación de las mujeres a los hombres. Y ahora mismo tenemos un preocupante repunte de una educación tanto formal como sobre todo informal en los medios, no en los medios oficiales y públicos como Radio Televisión Canaria, pero sí en los canales de
de YouTube, en otros medios e incluso en las instituciones políticas, donde se está promocionando el negacionismo, negando la violencia machista, y esto está impactando en la población que menos conocimiento tiene y más vulnerable ante estos mensajes populistas y falsos, ¿no? Ante estas fake news, que son los adolescentes y las adolescentes. Entonces, después de todo el esfuerzo y todo el dinero invertido en igualdad, ahora resulta que tenemos un marco negacionista y una parte de esas instituciones políticas que nos preocupan muchísimo, porque aumentar el machismo es aumentar la violencia, y negarla es ser muy cómplice del agresor, porque las mujeres lo que necesitan para salir de la violencia es verbalizarlo y pedir ayuda. Y si tú estás humillando a las víctimas, avergonzándolas o diciendo que sus denuncias son falsas, lo que estás haciendo es abonar su silencio, y por lo tanto eres cómplice del agresor en ese sentido, de que el silencio es el mejor cómplice del agresor. El Gobierno ha puesto el foco, y así lo demuestran las cifras también, en ese incremento de las agresiones sexuales de carácter múltiple. Además, me ha llamado mucho la atención una cifra que es la que habla de que tan solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales interpone una denuncia, un 8%. ¿Por qué? Sí, pues mira, ese es un dato de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, sostenido en realidad en el tiempo. También salía una infradenuncia importante en las encuestas anteriores. Y efectivamente, solo un sangrante 8% de mujeres que dicen haber sufrido violencia sexual, no solo violaciones, también abusos, acosos sexuales, y lo denuncian. Y sumando no solo sus denuncias, sino también las de otras instituciones, atestados policiales, o en los casos de menores y mujeres con discapacidad, otras instituciones que pueden denunciar, llega solo a un 11%. Por lo tanto, la falta de denuncia, la infradenuncia, es de un 90% en violencia sexual. ¿Por qué? Cuando les preguntamos a estas mujeres por qué no has denunciado esta violencia ante la policía o al juzgado, fíjense, en relación con lo que hablábamos antes, un 37-40% dice que porque era menor, era una niña cuando sucedieron los hechos. Esta razón es tremendamente grave, pero casi a la par, casi otro 30 y muchos 40% es por temor a no ser creída. Por eso decimos que quienes están abonando este temor están echando para atrás que las mujeres denuncien. Y cuando vemos a víctimas que lo han pasado tan mal, como la víctima de la manada de Pamplona, que no solo fue víctima de sus 5 agresores, también fue víctima de una cacería mediática en la que incluso participó el abogado defensor de los acusados, cuando un foro conocido por sus planteamientos absolutamente machistas hizo públicos sus datos. Cuando se difundió el vídeo, por favor, cuando recibamos un vídeo que avergüence, humille, sean niños, niñas, mujeres, un vídeo sexual, por favor, no lo difundamos, porque estamos formando parte de un acoso. Entonces, las mujeres, a tu pregunta de por qué, responden porque era menor, era una niña mayoritariamente, y la segunda gran razón es esta, el temor a no ser creída. Por eso creemos en un Estado que sea proactivo y ponga los medios y le diga a las víctimas yo sí te creo, que no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. No es un juez diciendo yo sí te creo, es un Estado diciendo hasta que se demuestre o no, y denuncies o no, voy a tomar tus muestras, voy a darte un buen protocolo de coordinación forense, juzgados, policía, asistencia especializada, y voy a darte recursos que están al margen de que tú denuncies para que tú te puedas restablecer. Y a lo mejor entonces pones una buena denuncia, y a lo mejor entonces tu declaración tiene mayor prosperabilidad dentro del proceso penal y sufres menos. Querríamos abordar más asuntos con usted, señora Rosell, pero nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días.